Nos vamos a 1911 y a Canelones. ¿Por qué? Porque pasó de ser un balneario Atlántida, que era como una especie de lugar para privilegiados, a una ciudad actual que tiene miles de habitantes. Un lugar de veraneo que se empieza a desarrollar y que empieza a tener una pisada fuerte dentro del departamento, un enclave estratégico dentro de ese departamento. Tiene una identidad cultural que se combina con patrimonio arquitectónico y también con las tensiones de las ciudades contemporáneas. Algunas tensiones desde el punto de vista edilicio, cómo presiona el mercado, algunas desde la infraestructura. Para hablar del pasado de Atlántida y de esta inyección que el gobierno departamental de Canelones prometió darle a el principal departamento de Canelones, es que recibimos hoy a Alberto Leira para tener una mirada arquitectónica desde el valor patrimonial de Atlántida. Qué gusto tenerte pasada esta Semana de la Arquitectura, evento maravilloso que reunió a un montón de colegas donde hicieron un montón de actividades. Alberto, ¿qué me puedes contar de lo fundacional? Buen día, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Atlántida nace, primero una cosa que me contó un arquitecto veterano, compañero de la Comisión de Patrimonio de SAU, que me hablaba del tema del tren y cómo el tren es el que va generando determinadas localidades, y yo creo que es un poco ese germen. Estación Atlántida era una parada del tren. ¿Y por qué se generaban las paradas? ¿Porque había gente? No, porque las locomotoras necesitaban abastecerse de agua para seguir el viaje. Entonces esas paradas iban generando justamente determinados lugares que después se agrupaban la gente y todo lo demás. Claro. ¿Cómo nace Atlántida? Atlántida, primero, no con ese nombre, era la zona de las Toscas, que es vecino hoy como balneario, pero nace primero con la intención de un emprendimiento de plantación de árboles y en alguna medida además vinculado a los médicos y estudiantes de medicina que generan después también una sociedad para esa inversión y que a su vez va cambiando. Así que era un plan de forestación. Hay un plan de forestación que es lo primero que hay ahí en esa localidad. Una localidad, como decías tú, que ha crecido muchísimo y que hoy está arriba de los 8.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Permanentes, ¿no? Porque después en verano como que aumenta muchísimo. Va cambiando como a nivel mundial, cómo se dedica el tiempo al ocio. Bueno, también ahí se ve en el mapa general la cercanía con Montevideo, que es una cosa que tensiona y justamente facilita que sea un balneario que está relativamente cerca de la capital. Entonces, eso genera, digamos, esa proximidad que sea fácil ir hasta ahí. Después, más adelante en el tiempo, bueno, en 1911 es la fecha que se toma como fundación y ya había algunos pobladores, pero ahí, digamos, como que se da un dinamismo, se regularizan algunos planos, se da el parcelario. Más adelante en el tiempo hay inversionistas, desde Buenos Aires, un italiano, Nicolás Michelizzi, que es el que compra una serie de tierras también e invierte para generar algunos atractivos que lleguen hasta el día de hoy. Hablábamos de a nivel arquitectónico. Mirá. Esos son algunas... Bueno, ¿Este no es el hotel, el viejo hotel? No. No, el viejo hotel es el de lo que se llama el edificio Planeta, que es un estilo Art Deco, tipo barco, que es justamente creado por por este italiano Michelizzi, que en realidad parece que una primera idea que no se la llevaron era que el edificio estaba como enmarcado en agua y que se accedía al edificio por rampas, o sea, como si fuera tal cual un barco, y bueno, es de estilo Art Deco y digamos que tiene justamente el carácter náutico. Y que es parte de la arquitectura a proteger de un balneario que se ha caracterizado por eso, por la foto que recién nos pasaba Sebastián de las casas antiguas de balneario, y también estas, ¿todas con qué estilo? Esta que es el edificio Art Deco, ya está protegido. Es Monumento Histórico Nacional, que como dijimos en otras oportunidades, es la protección mayor que podemos tener a nivel de país. Es declarado por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. En 2005 se declaró Monumento Histórico Nacional a este edificio El Planeta, que está ubicado ahí cerquita de la Rambla de Atlántida. Maravilloso, a ver qué otras.
Este edificio originalmente fue con destino a hotel, esto también siempre lo conversamos, de cómo van cambiando las funciones, pero se preserva, es la manera de preservarlo que aunque cambie el uso, tenga uso justamente. Y hablando de valor arquitectónico y patrimonio, estamos hablando de Dieste en Atlántida. Hay mucha gente que no sabe que está esta iglesia en Atlántida. Bueno, el ingeniero Eladio Dieste es una maravilla para lo que es Uruguay y es reconocido a nivel mundial. Nosotros no tenemos la perspectiva de lo que significa Dieste en el mundo. Me tocó hace unos años acompañar a estudiantes de especialización en patrimonio de Alemania, que vinieron con un colega, Fernando Pérez, un amigo, y estuvimos recorriendo, venían especialmente interesados en la obra de Dieste. Y hace poquito, en un seminario de arquitectura latinoamericana en Chile, me tocó ver la presentación de un brasilero que presentaba toda la obra de Dieste y Montañés del estudio en Brasil, la cantidad de metros cuadrados que han construido, no solo en Uruguay, se han construido en Argentina, en Brasil y también en España. Sino con la metodología, digamos, de Dieste, esas bovedillas, ¿cómo se llaman? ¿Bovedillas? Cerámica armada. Cerámica armada. Es basándose en el material muy nuestro del ladrillo y, digamos, armándolo con mortero y también con acero. Maravilloso. ¿Qué otro patrimonio arquitectónico? Esta iglesia, en 2021, es declarada Patrimonio de la Humanidad, o sea, no es nada menor. Inicialmente lo que se quería declarar era el sistema constructivo, esto que tú decías, y para eso había que estudiar como 15 obras y tratar de estudiarlas profundamente para poder proponerlo de esa manera. Después, como no daban ni siquiera los recursos financieros, con un préstamo no reintegrable de la Fundación Getty, de nivel internacional, se hace un estudio muy profundo de la iglesia, ¿verdad? Interviene en la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, y ese estudio es el que permite de alguna manera cerrar un poquito más la propuesta de declaración de Patrimonio de la Humanidad. Ahí también hay que decir que intervienen los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno departamental de Canelones, y a su vez tiene que haber un plan de manejo. Una anécdota, esta entradita que se ve adelante es la entrada al baptisterio, que está subterráneo, y este baptisterio, cuando se estaban haciendo los estudios, se inundaba. Y esto acá vemos también cómo a veces algunas cosas que uno no tiene en cuenta cambian. Frente a la iglesia, que es la Ruta 11, había un monte de eucaliptus bastante grande. Para mejorar la vista hacia la iglesia se taló ese monte de eucaliptus. Ya no absorbía el agua del suelo. Exactamente. Entonces, esa napa freática sube e inundaba. Y hubo que hacer un sistema ahora de desagote de ese subsuelo para que el baptisterio pueda estar en funcionamiento. Avancemos rápidamente un poquito más. No tenemos Aquí tiempo. tenemos el águila. El águila. Que es un emblema de... ¿no? También obra de este italiano que vivía en Buenos Aires, Michelizzi. Esta águila que hay después distintas leyendas, mitos de cómo se reunían y todo lo demás. Parece que este italiano además fallece relativamente joven y después cae en desuso y está muchos años abandonada, cosas que a veces suceden. Por suerte está recuperada. Ahora y es una de las imágenes que todos reconocemos, que según tengo entendido yo ahí los límites como que no me doy mucha cuenta, es más Villa Argentina que Atlántida en sí. Bueno, dicen que sí, pero hay una disputa ahí. Bueno, pero es parte del primer emprendimiento, después como que vamos dividiendo. Claro. Bueno, y acá tenemos quizás la interbalnearia, con ese puente que implicó también un cambio en la movilidad y en el crecimiento de Atlántida desde el punto de vista habitacional, ¿no? Acá sin duda la interbalnearia es el eje vertebrador de todos los balnearios. Después también hay como accesos, a veces puntuales, que son mejores que las ramblas, porque las ramblas van destrozando lo que es ambiental. Acá también hay una división muy fuerte, que se da también en Montevideo y en otras ciudades, que es que hacia el norte, digamos, de la interbalnearia estaba lo que le llamaban pueblo obrero. Eran los que trabajaban para la gente adinerada para la que zona veraneaba en ese balneario. Dieste, cuando hace esta iglesia, que esto es un tema muy interesante de pensar, le encargan hacer una iglesia para la gente del pueblo obrero, y el benefactor que daba el dinero le quería hacer un galpón nomás que pudiera ser para el culto y nada más que eso. Dieste se entusiasma tanto que en realidad no cobra honorarios e incluso termina poniendo dinero suyo y termina para siendo hacer una obra iglesia maestra. Que es una maravilla. Esto cuando se votó a nivel internacional, que son otras cosas que nos perdemos, no querían votarlo muchos países porque no querían más iglesias cristianas.
Entonces uno ve esas cosas que de repente uno está ajeno, se terminó votando y por suerte en Uruguay tenemos como patrimonio de la humanidad esta iglesia Cristo Obrero en la Estación Atlántida. Maravilloso. Alberto, ¿qué decirte? Bueno, hay muchas más. Sebastián sigue pasando unas fotos hermosas. Agó Páez Vilaró, parece que Carlitos Páez Vilaró ya quería hacer algo ahí y después se le encarga, creo que es el gobierno departamental, claro, a la hija. Nos tenemos que ir. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene ahora es un recreo. Muy bien. Vamos al recreo entonces. Pero gracias por haber aportado desde la Sociedad de Arquitectos todo este año y como muchas veces aquí en la televisión pública, una mirada mucho más amplia que desde la arquitectura, ¿no? Una mirada también que tiene que ver con lo social, lo cultural. Realmente es sumamente agradable tener tu presencia siempre, la de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Bueno, gracias a ti y al canal por darnos este espacio. Creo que la difusión es fundamental. A veces se nos van cayendo algunos medios de difusión y ahí la solidaridad con los colegas que siempre nos han abierto también sus puertas y a veces las situaciones generan que se cierren esas puertas. Te estás refiriendo a M24. M24, sí, me pliego. Gracias, Alberto, por este año, la última columna. Nos reencontramos el año que viene, sin lugar a dudas.